paz de Cristo, hermanos, es un gusto saludarle en este 24 de mayo, ya casi terminando este mes. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy y nos ha permitido continuar haciendo esta dinámica de tener nuestros cultos de manera virtual, y podemos alabar a Dios juntamente con ustedes, aunque están lejos o no los tenemos aquí junto con nosotros, pero sabemos que está usted alabando al Señor con el mismo gusto con el que lo estamos haciendo nosotros. Y nos da mucha alegría poder estar un día más también listos para lo que tiene el Señor para nosotros en este día. Estoy seguro que el Señor va a hablar también a nuestros corazones como lo hizo la semana pasada, y seremos confrontados por su palabra a través de nuestro pastor el día de hoy. Pero antes de todo esto, ¿qué le parece si alabamos al Señor y leemos una porción de la palabra de Dios? Esta porción que vamos a leer está en Joel capítulo 2, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Por eso, hermano, es que debemos nosotros estar alegres, contentos por lo que va a hacer el Señor. Por eso estamos contentos y sabemos que cualquier problema que haya en nuestra vida será derrumbado con nuestra fe puesta solamente en el Señor Jesucristo. Alabemos juntos, hermanos, al Señor en esta tarde. Aleluya. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando le danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, sus enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, tus enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Levántate, Señor, levántate en este día, aleluya. Que no haya nada en contra nuestra, que tú vayas siempre delante de nosotros, en el nombre de Jesús, aleluya. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se
justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Aleluya. Nos da mucha alegría saber que el Señor está con nosotros, que las fortalezas, todo lo que se ponga en nuestra contra, hermano, de seguro caerá, porque sabemos en quién confiamos y sabemos que Dios va con nosotros. Y por eso estamos contentos, hermanos, por eso estamos alegres. Y nuestro corazón siempre se dispone a honrar al Señor con todo, con toda su disposición. Por eso le pido, hermano, que el día de hoy usted disponga su corazón a adorar a Dios. Si hay algún problema en casa o hay algún problema por el que esté usted sufriendo en este momento, o que todo este tiempo que hemos estado siendo afectados, quizás económicamente, lo haga que pensar en que las circunstancias no van bien para usted, yo le invito, hermano, a que se olvide de eso en esta hora y se rinda delante de Dios y reconozca que solamente con Él podremos hacer que esto llegue a la meta. Aleluya. Por eso levantamos nuestra oración, por eso levantamos el día de hoy nuestra oración al Señor y nos ponemos en sus manos. Aleluya. a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Dígaselo a él, hermano. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro
su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Él es santo y no hay nadie mejor que nuestro Dios. Aleluya. Bien, hermano, mi deseo y nuestro deseo es que el Señor le siga bendiciendo. Dejamos este lugar a nuestro pastor y la palabra de Dios que será impartida por él y será nuestro corazón alimentado por ella. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Amados hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto saludarlos este día y también que estén ahí reunidos en familia, alabando al Señor Jesucristo. Dios bendiga también a nuestros hermanos Héctor y Evi por dirigirnos en este tiempo de alabanza y adoración. Dios bendiga a su familia, Dios les pague por estar siempre dispuestos para adorar al Señor con esos dones que el Señor les ha dado. Hermanos, a continuación vamos a meditar en la palabra del Señor. En este día voy a retomar la serie de sermones que veníamos predicando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En esta ocasión vamos a meditar en todo el capítulo 4 y ya será el último sermón de la serie, y con ese terminamos. Quiero leer 2 versículos solamente del capítulo 4, los versículos 6 y 7, para gloria de Dios. Dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén. Este sermón le he titulado Libres de la ansiedad, libres de la ansiedad. Y quiero mencionar que la ansiedad es un padecimiento que ha venido en aumento en los últimos años debido a muchos factores. Por ejemplo, pues que la vida es más ajetreada que antes y ha afectado también a gran parte de la humanidad en los últimos días como consecuencia de este encierro que estamos viviendo para evitar contagios por el coronavirus. Y bueno, mucha gente lo ha vivido la ansiedad en diferentes niveles, pero los cristianos somos llamados por parte de Dios a vivir sin ansiedades, sin afanes. El Señor Jesucristo dice en su palabra que por nada estemos afanosos. El apóstol Pablo también, lo acabamos de leer, lo reitera y nos dice que por nada estemos afanosos o ansiosos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra, falta de paz. Y la ansiedad es provocada por diferentes factores. Por ejemplo, hay personas que provocan ansiedad en nuestra vida debido a que no podemos resolver conflictos con ellas o debido a que no nos aceptan como somos. Y a veces hay personas que sufren por no ser aceptadas por las demás. En fin, hay muchas cosas que se desprenden de las relaciones humanas que pueden provocar ansiedad. También las circunstancias de la vida, la actual, como decía anteriormente, este confinamiento, la situación actual mundial, por supuesto que provoca en muchas personas ansiedad, estrés, el hecho de no movernos como lo hacíamos antes, de no salir. También la incertidumbre de si habremos de contraer esa enfermedad, habremos de enfermarnos o no, si nuestro cuerpo podrá resistir la enfermedad en caso de enfermarnos. También la cuestión económica, si habremos de tener en los próximos días sustento, cómo habrá de comportarse la crisis que sin lugar a dudas va a venir sobre el mundo. Son cuestiones que provocan mucha ansiedad y nos pueden robar la paz. Pero como decía, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos hacen el llamado y una orden a vivir sin ansiedad, sin afanes. Y nos preguntamos, ¿será humanamente posible obedecer a ese mandamiento? ¿Realmente podremos vivir así, sin ansiedades, sin completa paz? Yo creo que si el Señor Jesucristo nos lo manda, yo creo que se puede. Y en esta carta, en este capítulo 4, encontramos el remedio para vivir sin ansiedades, sin estrés, sin afanes. Y bueno, les invito, hermanos, a que estudiemos y veamos esos 4 remedios que el apóstol Pablo aquí nos ofrece, que vienen de parte de Dios para vivir libre de ansiedad. ¿Se puede, hermanos? Claro que se puede vivir sin ansiedad y vamos a verlo a continuación. El primer remedio, entonces, que tenemos para vivir sin ansiedad es la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. En esta carta, en el capítulo 4, a los primeros versículos, el apóstol Pablo le ruega a 2 hermanas de la iglesia llamadas Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, estas hermanas no tenían paz debido a un conflicto que tenían entre ellas. Podemos entender que el conflicto no era doctrinal, porque de lo contrario el apóstol Pablo hubiera abordado esas discrepancias doctrinales como en todas las cartas lo hacía, pero en esta ocasión no lo hace, y esto nos lleva a pensar que era una cuestión personal que tenían a las hermanas distanciadas. Al apóstol Pablo le dolía la situación porque habían sido compañeras de él, habían trabajado junto con él predicando la palabra del Señor, y por esa razón les dice a las hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Y bueno, la palabra que el apóstol Pablo utiliza
para invitarlos a la unidad y que seamos nosotros gentiles con la gente, es: el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y esa frase indica no solamente que el Señor viene pronto, sino el Señor está cerca, significa que está cerca de nosotros, tiene una connotación de espacio, no solamente de tiempo, sino de espacio. El verbo que se tradujo, el Señor está cerca, indica que está a la mano. Literalmente significa el Señor está a la mano, o sea, está a un lado de nosotros. La razón por la cual entonces debemos de guardar nuestra paz es que Él está cerca de nosotros para ayudarnos. Dios está cerca de nosotros para socorrernos, para ayudarnos, sea cual sea la situación o el conflicto que tengamos con alguna persona. Por eso les dice el apóstol Pablo a las hermanas Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que busquen al Señor y que hagan a un lado sus diferencias. Entonces, hermanos, Dios está con nosotros para socorrernos en cualquier conflicto que tengamos con cualquier persona. Y el apóstol Pablo va más allá y nos da una indicación que nos va a ayudar a evitar muchos conflictos con las personas. Les dice a los hermanos: vuestra gentileza, en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra gentileza significa literalmente dulzura, un trato amable con las personas. Si queremos evitar conflictos con las personas, tratemos bien a todos. Y el apóstol Pablo dice que seamos dulces con toda la gente. Y yo creo que si nosotros somos de esta manera, si actuamos de esta manera, habremos de evitar muchísimos conflictos con las personas, porque la mayoría se derivan de tratos ásperos de parte de una de las personas que entran en conflicto. Así que, hermanos, si queremos vivir libres de ansiedad con las personas, tratemos de ser dulces y amables con los demás. Muy bien, el segundo remedio que el apóstol Pablo nos da aquí en esta carta es la paz. Y bueno, es un remedio que viene de parte de Dios. La paz, hermanos, que aquí se nos habla, viene de parte de Dios. Es un regalo que todos los cristianos tenemos. Y quiero decirles que la paz que el Señor nos da es un resultado de nuestra fe. Si tú tienes fe en Dios, debes tener paz en tu corazón. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, esa paz viene como regalo de parte de Dios. La presencia de Dios en nosotros, entonces, es una fuente de paz en nuestro interior, y yo creo que podemos acceder a esa paz que Dios nos da de dos diferentes maneras que en la misma carta el apóstol Pablo nos da, y una de ellas es orando, pero orando correctamente. El texto promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puedo acceder a esa paz que Dios nos da? Dijimos, orando correctamente. ¿Qué es orar correctamente? Pues dice el apóstol Pablo que debemos de presentar nuestras peticiones con toda oración y ruego. La palabra que se tradujo como oración significa efectivamente orar, pero con un énfasis marcado de alabanza y adoración. El apóstol Pablo nos está diciendo que oremos, pero no solamente oremos, sino que debemos de alabar y adorar al Señor con nuestra oración. Y ese tipo de oración es la que produce paz en nuestro corazón. Entonces, hermanos, si algo te está robando la paz en tu interior, si algo, amado hermano en Cristo, te está robando la paz en este momento, alguna mortificación por tu salud o por tus finanzas, te está quitando la paz, hay que ponernos a orar. Pero ¿cómo? Alabando, adorando, y dice el apóstol Pablo, va más allá, rogando.
rogando. O sea, en vez de estar afanado, en vez de estar ansioso, mejor hay que presentar al Señor nuestras peticiones en oración y ruego. Si tú tienes un problema, una enfermedad, o quizás estés ansioso por el futuro inmediato con tus finanzas, es mejor presentarnos delante de Dios y orar adorando y rogándole: Señor, te ruego por mi vida, te ruego por mi salud, te ruego por mis finanzas. Mira, Señor, aquí la palabra ruego nos está indicando que debe de ser una oración intensa, que Dios responde a una oración que se inicia con alabanza, con adoración y con una intensidad tremenda, mediante la cual presentamos a Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones. A veces, en vez de orar, pues nos comemos las uñas, la ansiedad nos pone de mal humor y nos peleamos con medio mundo, pero en vez de estar haciendo eso, es mejor ir a la presencia de Dios, alabarle y presentar nuestras peticiones. Mira, Señor, yo sé que hay cuestiones legítimas que nos pueden inclusive hasta hacer llorar, y presentarnos: Señor, te ruego por mi necesidad, te ruego. Y dice la palabra de Dios que también debemos de dar gracias a Dios. Después de haber orado, rogado, agradecer a Dios por su respuesta y por fe. Decir: Señor, gracias, porque yo sé que tú me estás respondiendo, yo sé que tú me vas a responder. Y eso es un acto de fe. Agradecerle a Dios por la respuesta, aunque todavía no la tengamos. Es más, la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, ser agradecidos sea cual sea nuestra situación. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor que demos gracias a Dios por todo. Me llama la atención que en el libro de Daniel, cuando Daniel se entera que no debía de orar, él de todos modos va, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén, y él se pone a orar las 3 veces al día, y dice la Biblia que daba gracias a Dios las 3 veces al día. No solamente oraba, sino daba gracias a Dios. Por eso no nos sorprende que él haya sido un hombre que tenía paz, inclusive aunque haya estado rodeado de leones. Entonces, hermanos, la paz de Dios viene como consecuencia de orar correctamente, y también viene como consecuencia de pensar correctamente. Sin lugar a dudas, esta situación hace que vengan a nuestro pensamiento, a nuestra mente, pensamientos pues que no contribuyen mucho a la paz, pero la palabra del Señor nos llama a tener pensamientos correctos, y vendrá paz de Dios a nuestro corazón. Mire lo que dice en Isaías 26:3. Le quiero compartir este texto, hermano, ojalá se lo pueda grabar. Dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz, hermanos, es una consecuencia de pensar y de pensar en Dios, de tener nuestros pensamientos dirigidos hacia Dios, y el Señor promete guardarnos en paz como consecuencia de perseverar en Él, en nuestros pensamientos. No solamente, entonces, hermanos, es una consecuencia la paz de pensar bien, sino también es una consecuencia, hermanos, de vivir correctamente. No solamente hay que pensar bien, sino hay que vivir correctamente. Ahí hay un texto en Isaías 48, 18 y 22 que nos hablan que vivir correctamente, o sea, según los mandamientos de Dios, acarrea paz o trae paz a nuestra vida. En Isaías 48, 18 dice la palabra del Señor: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Sin lugar a dudas, hermanos, no hay nada que traiga tanta paz a nuestro interior como estar conscientes, tener la conciencia de que estamos en paz con Dios y que guardamos sus mandamientos.
Es más, desobedecer a Dios no trae paz, sino todo lo contrario. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Isaías 48, 22, dice: no hay paz para los malos, dice Jehová. Una de las cosas que más afligen la vida del hombre es el pecado en el interior. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que no hay paz para los malos. En esta misma carta, en los Filipenses, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en qué debían pensar para tener paz. Les dice a los hermanos, por lo demás, hermanos, en el versículo 8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ah? Entonces, si pensamos en todo lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, hay paz. Y con respecto a vivir correctamente, dice el apóstol Pablo, todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Más lento. Todo lo que aprendisteis, lo que recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. El apóstol Pablo les recuerda todos los mandamientos de Dios que él les enseñó. Les dice que hicieran todo lo que les había enseñado y va más allá. Se pone él como ejemplo. Todo lo que me han visto hacer a mí, todo lo que han oído de mí. No nos olvidemos del contexto. Él estaba en la cárcel, había padecido naufragio, había sufrido persecuciones del Imperio Romano y aún de hermanos de la iglesia, y aún así él estaba en paz. Por eso él se ofrecía como un ejemplo digno de imitar. Entonces les dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hermanos, tenemos aquí la paz de Dios como un remedio para la ansiedad. Y ya viene como consecuencia de la oración, como consecuencia de pensar correctamente y de vivir correctamente. También, hermanos, otra fuente impresionante de fuerza para nuestra vida y que nos permite vivir libres de ansiedad, sin lugar a dudas, hermanos, es el poder de Dios. ¿Podemos nosotros estar libres de ansiedad? Por supuesto que sí. ¿Podemos vivir libres de afanes? ¿Podemos obedecer el mandamiento de Dios a vivir libres de afanes? Claro que sí. Y la razón por la cual lo podemos hacer es porque Dios está con nosotros, por el poder de Dios que ha sido derramado en nosotros. El apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses da una frase famosa para la vida de la octava. En Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta tiene muchas joyas bíblicas, ¿verdad? Y esta la decimos cada vez que nos despedimos de los cultos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, el poder de Dios en nosotros es el que nos ayuda a poder obedecer sus mandamientos y vivir libres de ansiedad. En Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo dice que ese poder de Dios actúa mediante su palabra. La palabra de Dios, dice en 1 Tesalonicenses 2:13, actúa en nosotros. La palabra del Señor. ¿Qué otra cosa hay dentro de nosotros? Su Espíritu Santo. En Romanos 8:26 es una cita hermosa que me encanta. Romanos 8:26, la voy a leer porque tenemos dentro de nosotros ese poder. Miren lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y esa es la fuerza que tenemos dentro de nuestro interior
para poder nosotros superar cualquier circunstancia, cualquier adversidad en la vida. No hay nada, hermano, que pueda robarnos la paz y el gozo si tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. En esta carta, el apóstol Pablo se goza porque los filipenses, que tanto lo querían, le mandaron una ofrenda mientras él estaba en la cárcel a través de Epafrodito. Y el apóstol Pablo por esa ocasión les escribe esta carta y aprovecha para agradecerles. Y mire lo que les dice a los hermanos en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me da energía, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, podemos decir como el apóstol Pablo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por último, la última fuente, hermanos, de paz, de gozo en nuestra vida, de tranquilidad, que nos ayuda a estar libres de ansiedad, es la provisión de Dios. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pablo, entonces, él confiaba que cualquiera que sea su necesidad, Dios iba a proveer. Y por eso, sabedor de esa gran verdad, de esa promesa de parte de Dios, les dice a los hermanos filipenses, les da esta tremenda promesa en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba contento, estaba feliz por lo que había recibido de mano de Epafrodito, de parte de los filipenses, y por eso les da esa promesa. Hermanos, yo no sé cuál sea tu necesidad en este tiempo, pero esta promesa también es para tu vida. Dios, nuestro Dios, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú lo crees? Si tú crees esta palabra de parte de Dios, siempre tendrás esa provisión de Dios. No importa lo que digan los noticieros, no importa cómo se comporte la economía. Como decimos, en el cielo no hay crisis. Dios es el dueño del oro y la plata, y Él habrá de bendecirnos y sostenernos, no importa cómo esté la situación en el mundo. Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Bien, hermanos, estas son, pues, los 4 remedios que el apóstol Pablo nos ofrece en este texto para vivir libres de la ansiedad. Quiero cerrar, hermanos, dirigiéndolos con una oración. Les pido, hermanos, por favor, que vayamos a Dios en oración, tomémonos de las manos ahí con su familia y oremos a Dios. Y quiero pedirles que en esta oración presentemos a Dios todas nuestras necesidades. Vamos a poner en práctica el versículo que leímos en un principio. Vamos a presentar delante de Dios nuestras peticiones con toda oración y ruego. En el nombre de Jesús oremos a Dios. Padre Santo, en esta hora, bendito Dios y Señor, damos gracias, Señor, por tu presencia. Damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu paz, sea cual sea la situación en el mundo. Presentamos delante de ti nuestras peticiones. Te pido, Señor, que hoy escuches nuestras necesidades. Sea cual sea, Señor, la necesidad de tu pueblo, te pido que sea suplida conforme a tus riquezas en gloria. Hoy, Señor, te ruego por nuestras necesidades, te ruego por cada hermano de la iglesia. Ruego, Señor, para que todos tengamos paz en este día. Ruego, Señor, por si hay algún hermano que no tiene, Señor, el sustento. Te pido que abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames tu bendición hasta que sobreabunde, porque yo sé, Señor, que tú eres fiel a tus promesas, Señor, eres fiel a tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta hora seamos
envueltos, Señor, por tu presencia, y que podamos disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que tienes todo en control y que no te olvidas de tus hijos. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Hermanos, Dios les pague su atención. Deseo que Dios les bendiga a ustedes y su familia. Estoy a sus órdenes para cualquier necesidad. No duden en llamarme o en contactarme a través de la página. Estoy disponible para cualquier persona que escuche este video. Háblenos o contáctenos a través de la página de Facebook. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y hasta la próxima.